¿Se logra ver? ¿Se ve la pantalla? Ya. A ver, me están entrando unos compañeros todavía, creo. Bueno. A ver, bueno chicos, entonces, este es el tema que seguramente pues se les viene más a la cabeza cuando se habla del curso de cirugía general, cirugía digestiva, ¿no? Eh, Sabemos que es una patología que está muy en contacto con todos, ¿no? Entonces, igual las estadísticas hablan de que al menos el 10% de la población ha tenido una intervención por apendicitis, ¿no? Entonces, probablemente algunos de su curso, de ustedes, alguien ha tenido una apendicitis, o algún familiar, o algún conocido, ¿no? Entonces, definitivamente sabemos de qué se trata, ¿no? Pero hay que verlo desde el punto de vista ya más práctico para nosotros en el ámbito de cirugía, ¿ya? Entonces, es un tema que tenemos que saberlo bien, o sea, hacer un buen diagnóstico de una apendicitis, estando en periferia, estando un poco alejados de la ciudad, pues ayuda muchísimo al personal cuando haces una referencia, ¿no? A un centro de mayor complejidad, un instituto, un hospital, ¿no? Para evitar demoras y evitar, pues, complicaciones, ¿no? O sea, un paciente con una apendicitis rápidamente tratado puede ser manejado casi ambulatoriamente, ¿no? Entonces, eso sería lo mejor. Pero también hay casos en los cuales, lastimosamente, el cuadro puede ser algo muy grave, ¿no? Puede ser algo muy complicado y el tratamiento puede ser largo, reoperaciones, morbilidad, mortalidad, así que hay que tener muy en cuenta en este tipo de patologías, ¿ya? Entonces vamos a repasar rápidamente lo que ustedes ya han visto, más nos vamos a ir a la parte quirúrgica que es para nosotros, ¿no? Lo que nosotros queremos ver, ¿ya? A ver. Bueno, sabemos el apéndice está ubicado, ¿no? En la confluencia de las tenias. A veces cuando encontramos o tenemos una cirugía previa o cuando eh, la anatomía no está tan normal, digámoslo, por variaciones que puede tener cada paciente, no logramos encontrar el apéndice, ¿no? A veces pasa eso, entonces en cirugía abierta pasaba mucho eso, ¿no? Que tenías que hacer la incisión, ¿cierto? Normalmente hacías la incisión de Rocky Davis y llegabas a la cavidad y ubicabas el apéndice a veces prácticamente palpando, ¿no? Y a veces no lo encontrabas, ¿no? Tenías que seguir las tenias del colon en la unión, en el nacimiento, y de ahí es un punto de partida para poder ubicar el apéndice. O sea, es una referencia importante con variaciones que las vamos a ver, ¿no? Obviamente siguiendo el ilion terminal y todo, pero ubicando las tenias de manera correcta en el ciego, se puede ubicar el apéndice. El tamaño es algo muy variado, o sea, pueden ser apéndices chiquitos, 2 centímetros, apéndices muy grandes, 30 centímetros, una media siempre es entre 5 a 7 centímetros, ¿ya? A nosotros mucho no nos, digamos, sirve del todo el tamaño. O sea, en la descripción de una cirugía sí tiene que ver eso, ¿ya? O sea, cuando veamos un reporte operatorio de un cuadro con apendicitis, tiene que estar el tamaño del apéndice, tiene que estar en qué estadio está, ¿no es cierto? El diámetro, si se puede, ¿ya? Y la posición. Básicamente esas 4 características tienen que estar. El tema del tamaño, como les decía hace un rato, no es relevante para el diagnóstico pre, ni intra, ni nada, ¿no? Hemos tenido pacientes, como les comentaba, pues apéndices chiquititos, pero bien complicados, o apéndices muy largos y de repente de fácil resolución, ¿no? Lo que más nos importa es el diámetro, ¿no? El diámetro es importante para el diagnóstico preoperatorio por ecografía y en los hallazgos también que nosotros hacemos intraoperatorios, ¿ya? Entonces, normalmente un diámetro más de 5 ya hay mucha sospecha de un cuadro infeccioso inflamatorio de una apendicitis. Las capas que tiene, ¿no? La serosa, muscular, longitudinal y circular, y la submucosa donde están los nódulos linfoides. Y la parte mucosa, que están las válvulas de Gerlach, que van a impedir el paso de las heces.
¿no? Que normalmente es la primera causa por la acúmulo de un fecalito, ¿no es cierto? La primera causa de una apendicitis. Y el meso puede ser variable, esto también es importante porque nosotros para hacer la disección de un apéndice, normalmente empezamos por el meso, ¿no? Hay algunos que hacen lo que se llama la apendicectomía retrógrada, o sea, primero ligas la base y después recién te vas al meso, pero lo normal es ir primero hacia el meso. Entonces puedes tener un meso muy ancho, un meso corto, un meso delgado, un meso retraído, un meso fibroso, entonces eso también se ve en el intraoperatorio. La irrigación, como ustedes bien saben, viene de la arteria apendicular, esta es rama de la arteria iliobiseco-apendicular, esta viene de la arteria ileocólica y más arriba, ¿no? Su nacimiento de la arteria mesentérica superior y de la aorta abdominal, ¿no? Entonces, acá vemos que este vasito, que normalmente tiene un diámetro muy delgado, bueno, son un par de milímetros, ¿no? A veces ni se logra ver bien, porque con la misma electrofulguración que nosotros hacemos, se puede acortar el diámetro y puede colapsarse mucho más esta arteria. Pero lo importante es saber que viene por esta zona, que es el borde libre, ¿ya? O sea, el borde libre, acá discurre la arteria. Entonces, si tú tienes un meso un poco ancho, normalmente va casi por el centro. Si tienes un meso más delgado, es más lateral, ¿ya? ¿Qué más? En la inervación, bueno, sabemos nervio vago, ganglios mesentéricos, superiores y celíacos. No hay una vena específica en esa zona, ¿ya? Entonces, puedes tener unos pequeños vasitos con variaciones anatómicas también. La posición, como les comentaba hace un rato, es importante. Según los textos, realmente no es lo que nosotros vemos en la realidad, ¿no? Entonces, la posición es más frecuente, según los textos, es esta, ¿no? La descendente interna, luego la externa, luego la interna ascendente y al final la retrocecal. Tenemos varias formas de presentación, ¿ya? La más frecuente, aunque no, digamos, coincida con esto, nosotros lo que vemos es la retrocecal, ¿ya? La retrocecal es una posición muy frecuente que nosotros encontramos en nuestras cirugías, ¿ya? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero tienes varias posiciones. Puedes tener un apéndice preileal, posileal, puedes tener un apéndice paracecal, retrocecal, subcecal, posición pélvica, posición ascendente. Hay muchas variaciones en las cuales tú puedes encontrar el apéndice. Las más difíciles de diagnosticar son la retrocecal y la pélvica. ¿Por qué? Porque la retrocecal, bueno, simplemente por anatomía que se encuentra en la parte posterior, entonces puede simular un cólico renal, ¿no es cierto? Otra patología incluso más alta, vesicular, en algunos casos, ¿no? O a veces simplemente un dolor muscular, lumbar en esa zona, entonces puede confundirte. Y la pélvica porque no logras palpar normalmente el apéndice, porque está muy metido, más si es una mujer, ¿no? Porque tienes ahí el útero todavía encima, a veces encontramos el apéndice tan abajo que está metido entre los órganos, ¿no? De los genitales, debajo del útero, cerca a las trompas, al ovario, entonces eso te puede un poquito no tener un claro panorama del diagnóstico, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que esta apendicitis es un proceso inflamatorio obviamente agudo, de poco tiempo, no puedes tener una apendicitis, pues es imposible que tengas de 10 días, de 2 semanas, eso no existe, ¿ya? El tiempo de enfermedad es básico también, acá saber exactamente cuándo empezó los síntomas para tener una idea en qué estadio de una apendicitis se puede encontrar en el momento de la cirugía. Acá es básicamente una obstrucción del lumen y proliferación bacteriana. Entonces, la causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico en la emergencia es obviamente la apendicitis en cualquier edad, pero siempre un pico máximo en pacientes jóvenes, ¿no? Y la primera apendicectomía fue descrita en 1887. Entonces puedes encontrar esto, un apéndice apenas congestivo, aumentado un poquito de tamaño, o un apéndice pues ya necrosado, a veces digerido. El último paciente que nos ha tocado en la guardia, no sé, con los chicos que fueron ese día en la noche, una señora que llegó con fiebre, tenía casi 7 días de enfermedad, mucho dolor, Bloomberg y todo. Entramos y hemos encontrado un absceso apendicular, ni siquiera había el apéndice estaba totalmente digerido, tuvimos que hacer puntos en el ciego, con riesgo de fístula y más, o sea, puedes tener casos bien complicados. La etiología tienes dos causas, ¿no? Intraluminal y extraluminal. La intraluminal, a la cabeza, siempre el fecalito o los coprolitos, ¿no? Que están formados, ¿no? Por sales de fosfato y carbonato.
En menos porcentaje semillas, hemos visto normalmente unas semillas grandes, ¿no? Son las que pueden obstruir cuerpos extraños y los parásitos como el Ascaris o el Enterobius vermicularis, que es bien raro, ¿no? Hemos visto un par simplemente. Y la extraluminal, ¿no? Hiperplasia de los folículos linfoideos, esto es en pacientes niños o jóvenes, o adolescentes, púberes, ¿no? Y tumores de ciego como el tumor carcinoide, que también te simula un cuadro muy parecido a una apendicitis en general. Híbridas o acodamientos, por compresión, por cercanía, entonces también son otras causas. Es por eso que le ponemos con interrogantes esta terminología, ¿no? La periapendicitis, que realmente no es un diagnóstico, pues no, claro, pero sí nosotros lo usamos en casos en los cuales, por ejemplo, tienes un absceso tubovárico, digamos, ¿no? Te da también una clínica muy similar a una apendicitis, ¿ya? Ves que hay líquido, hay pus o una epi y el apéndice está metido en esa zona, pues no es porque sea una apendicitis propia, pero sí hay cambios del mismo apéndice, ¿ya? Hay enrojecimiento, pues el apéndice puede poner más friable, un poco engrosado, entonces en esos casos también se saca el apéndice por seguridad, ¿no? No es que sea por la misma causa de la apendicitis, pero sí es dado que tengas una periapendicitis en esos casos. La bacteriología, bueno, los causantes, bacteroides flagilis, ¿no? 80%, menos porcentaje de coli, pseudomonas, y cuando es flora multimicrobiana, es un mal pronóstico, ¿no? Los cuadros son tóxicos precoces. Entonces, acá también puedes tener las dos extremos. O sea, un paciente con mucho tiempo de enfermedad, ya que esté relativamente tranquilo, compensado, porque puede que ya se haya formado un plastrón en esa zona, o con cuadros muy iniciales, pero que debutan con un shock séptico así, pero gravísimo. Operas y el paciente a veces ves que el apéndice está apenas inflamado, pero el germen causal, que es una flora multimicrobiana, puede ser muy agresivo. Entonces eso también te puede dar cuadros más precoces y más complicados. Anomalías congénitas hay, ¿no? Ausencia apendicular, apéndice ectópico, apéndice en la fosa ilíaca izquierda, duplicación de apéndice, he visto yo un caso, divertículos, mucosa heterotópica, ¿no? Entonces, no son muy frecuentes, pero también están descritos. En cuanto a la fisiopatología, ¿no? Tenemos básicamente los 6 puntos claves para la formación de una apendicitis, que es lo que normalmente pasa, ¿no es cierto? Entonces, primero, ¿qué cosa hay? Una obstrucción de la luz apendicular, ¿no? Obviamente, no hay la salida del moco y se tapa la luz apendicular, el espacio que tenemos en el medio del apéndice. Hay sobresecreción de mucosa y sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Por traslocación, porque esa zona ya sobrepasa su presión intraluminal, ¿no? Aumento de la misma presión intraluminal, en tercer punto. Después hay hipoxia, disminución de irrigación vascular de la mucosa. Esto va de acuerdo a las fases y al tiempo de enfermedad que tenga el paciente. Después ya hay trombosis, gangrena y al final la perforación, ¿no? Esa es la secuencia normal de la fisiopatología de una apendicitis. Entonces, tenemos 4 fases o estadios de una apendicitis según lo que nosotros vemos, ¿no? La primera es una apendicitis congestiva o catarral. Se ve así como en la foto, ¿no? Es una apendicectomía abierta, un apéndice aumentado de tamaño, con los vasitos más cargados, ¿no? Son los pequeños vasitos más enrojecidos, el apéndice está congestivo, medio rojoso, se ve pues un apéndice engrosado y eritematoso. Esa es la palabra clave. Eritematoso, acá se está levantando el apéndice con una pinza Baycock, ¿no? En cirugía abierta, y es una apendicitis inicial, no complicada. Entonces acá hay una obstrucción de la luz apendicular, hay sobrecrecimiento bacteriano más adelante, pero primero hay secreción de mucosa, mucha producción, el apéndice aumenta de tamaño, hay obstrucción venosa, se acumulan las bacterias endoluminales, reacción de tejido linfoide y acá hay un exudado plasmoleucocitario que va infiltrando las capas superficiales del apéndice. Luego, ¿no? Se puede ver una progresión. Acá tenemos una cirugía que estamos realizando en la laparoscopía. Esta es una apendicitis congestiva, es un apéndice más grande de lo normal, el diámetro aumentado, pero apenas con pequeños vasitos aumentados de tamaño, una apendicitis congestiva. La segunda etapa es una apendicitis flemonosa. Hasta acá, la etapa 2 se llama la apendicitis no complicada. De la 3 para adelante ya es una apendicitis complicada, ¿ya? Entonces, apendicitis flemonosa o supurativa, se ve esto, ¿no?
se ve el apéndice mucho más enrojecido, edematizado, y la característica es que tiene fibrinas, esas capas blanquecinas que se ven en esta zona, ¿no? Algo nacarado encima que envuelve el apéndice. Esa es la segunda fase de la apendicitis flemonosa. Acá la mucosa comienza a presentar pequeñas ulceraciones, ¿ya? Es invadida por enterobacterias, ¿ya? Coleccionándose un exudado mucopurulento en el hueso apendicular, hay infiltración de leucocitos, neutrófilos, y hay más obstrucción de la parte venosa, ¿ya? Pero también igual es una apendicitis en estadio inicial no complicada, ¿no? Acá se ve una apendicitis con aumento de tamaño, ya se ha limpiado, se ha parcialmente esta zona donde estaba la fibrina, ¿no? Y se ve que es una apendicitis flemonosa. La tercera fase es una apendicitis necrosada o gangrenada. ¿Ya? Acá ya hay mucho más cambio evidente, ¿no? Lo que se puede ver en el acto quirúrgico. El cambio de coloración, básicamente el apéndice se ve más oscurecido, puede ser negruzco, pardo, gris, verdoso, ¿no? Ya el tono es diferente, ya pues a necrosis hay mal olor, ¿no? Hay un proceso inflamatorio flemonoso mucho más intenso, distensión de órganos, puede haber líquido inflamatorio cercano, hay obstrucción arterial, hay microperforación de la serosa, y puede haber obviamente una necrosis inicial, parcial o total. Puedes tener varias formas, varias presentaciones. Por ejemplo, tienes normalmente se perfora en la punta, ¿no? En la mayoría de los casos, en casos de necrosis y luego para perforación, es en la parte más distal, ¿no? Pero puedes tener, por ejemplo, perforación en la parte, en el tercio distal, en el tercio medio puedes tener necrosis y en el tercio proximal puedes que sea congestivo flemonoso, varias fases en uno, pero definitivamente la fase última es la que se considera la más complicada en esa zona. Ya acá tenemos igual una cirugía de un caso, hemos tenido 2 casos de este tipo de pacientes rarísimos. Esto, si ustedes logran ver en la imagen, mira, es un apéndice que está con coágulos y con sangre. Acá nosotros entramos a la cavidad y había prácticamente un hemoperitoneo, ¿no? Entonces una apendicitis necrosada es un tipo de isquemia mesentérica, pero obviamente el apéndice ya está complicado. Un apéndice totalmente digerido, necrosado, pero la característica era eso, que el meso sangraba, o sea, sangraba y sangraba esa zona, y se veía por eso sangre en toda la cavidad. Un caso bien raro que nos ha tocado. Y la última fase, ¿no? Una apendicitis ya perforada, ¿no? Para adelante puede haber una perforación parcial o total, ¿no? Las perforaciones pequeñas se hacen mucho más grandes, normalmente se da en el borde antimesentérico, mayormente en la punta, como les decía, y puedes encontrarte fecalitos libres o intraluminales, y líquido peritoneal ya es pus, o sea, ya hay pus. Cuando ya hay una apendicitis perforada, definitivamente el líquido inflamatorio, ¿no? Ya se transforma en líquido purulento. La cantidad es importante también describirla cuando tenemos una cirugía por una apendicitis complicada. Después de esto ya pasa a la fase final de lo que es una apendicitis complicada, que es la peritonitis, ¿no es cierto? Que seguramente lo han escuchado ustedes, ¿no? Entonces, normalmente tú puedes tener 2 formas de peritonitis, ¿ya? La peritonitis localizada, que significa pus en un solo cuadrante, normalmente en la fosa ilíaca derecha, y la peritonitis generalizada, que es pus en toda la cavidad. O sea, tú entras, por ejemplo, con la laparoscopio, ¿no? Ves hacia arriba el hígado, hay pus, en cerca al vaso también, abajo, en el fondo de saco de Douglas. Entonces, ahí ves que hay pus por todos lados, es una peritonitis generalizada. Pero algunos textos también te hablan de la segunda, ¿no? De la peritonitis difusa, que te hablan de pus en 2 cuadrantes, normalmente es en la parte baja, ¿no? Fosa ilíaca derecha y puede ser en el hipogastrio. Ahora, que tú veas exactamente, dices, no, sí, pues hay 2, pero de repente te parece que puede ser en el otro lado más 3, ya es un poco difícil de verlo de esa manera. Después la progresión pasa, ¿no? A lo que es el plastrón apendicular. ¿Ya? El plastrón, la definición médica es un tumor inflamatorio, ¿ya? Es un tumor inflamatorio que ya provoca adherencia, ¿no? Del epíplon normalmente, del intestino del colon, o sea, pasan muchos días, normalmente pasan 4 o 5 días de una clínica, entonces el cuerpo trata de defenderse, ¿no? De la zona agresora, de la perforación del apéndice, y viene pues el epíplon, que es el principal ente protector del abdomen ante cualquier agresión, va y trata de bloquear esa zona, ¿no? Trata de pegarse hacia el apéndice, y luego se pega el colon, el ciego, el intestino, se hace como una bola, pues digamos, para que me entiendan, ¿no? Se hace como un tumor, ¿no? En esa zona.
y eso es el plastrón apendicular. Y después de eso ya progresa a lo que es el absceso apendicular, que es un plastrón con pus, obviamente hay pus dentro, pero ya sobrepasa su capacidad. O sea, ya hay mucha pus, mucha sobreproducción de pus que el plastrón ya no logra contenerlo, ¿no? Y la pus sobrepasa por los costados o va saliendo hacia toda la cavidad, ¿no? Como el caso que les he contado hace un momento. Acá, por ejemplo, ves una foto de un paciente con una apendicitis muy complicada, ¿no? Acá se ve fibrina, se ve pus el apéndice pegado, plastronado a la pared, ¿ya? Una peritonitis localizada en este caso. Bueno, la clínica es importantísima que nosotros tengamos que saber cómo se presenta los cuadros de apendicitis. Puedes tener clínica típica de apendicitis o una clínica no clara o atípica. También hay que tener en cuenta eso, sobre todo en pacientes especiales, ¿no? Como los inmunosuprimidos, diabéticos, pacientes ancianos o muy jóvenes. También el debut puede ser diferente. Normalmente se da la cronología de Murphy, ¿ya? Que es el dolor que empieza en el epigastrio, que es el dolor visceral, y luego va a haber una migración del mismo dolor con un leve aumento de intensidad hacia la fosa ilíaca derecha, que es el dolor somático, ¿no? Entonces, normalmente esta migración pasa en un transcurso en promedio de unas 12 horas de inicial, ¿ya? Entonces, después también puedes tener hiporexia, puedes tener náuseas, vómitos, puedes tener febrícula, disuria por la posición, básicamente, por la irritación cercana, diarrea, cuando hay pacientes que tienen, por ejemplo, peritonitis, hay una irritación del mesorrecto. Entonces dicen, pero una apendicitis con diarrea no da. Y muchas veces ha pasado eso, de que pasan pacientes con clínica no clara de apendicitis y lo manejan como una jeca, otra patología, y al final llega el paciente ya en estado grave a sala de operaciones. Dolor lumbar también, ¿ya? Entonces acá es algo importante lo que le pongo en la parte baja, que dice que no asegurar un cuadro de apendicitis con menos de 10 horas de evolución. O sea, al menos eso yo lo considero sí clave, ¿no? Alguien que me diga, ¿sabe qué, doctor? Yo tengo, hace 2 horas tengo dolor y te dicen, no, es una apendicitis al 100%, no, yo no le creo. No, no hay forma de que tengas un cuadro clarísimo de una apendicitis con menos de 10 horas de enfermedad. Por el tiempo, por la inmigración que les estoy comentando y demás. ¿Ya? Y normalmente pasa que hay pacientes que se automedican, ¿no? Obviamente pasa muchísimo, pacientes que tienen mucho dolor y lo primero es, pues, van a la farmacia, compran un analgésico y listo, ¿no? Ya se les pasa, pues, el dolor 8, 10 horas y más, ¿no? De ahí hay que volver a revaluar a estos pacientes. Ahora, el examen físico, como en todo el abdomen, ¿no? Con los chicos que han pasado la práctica han tenido oportunidad de ver, creo que casi todos, cómo se evalúa un abdomen de manera correcta y cómo, en este caso, con pacientes con apendicitis, tienes que evaluarlo. Tiene que ser una inspección, auscultación, palpación y percusión. Entonces, la forma correcta es, como les decía, tienen que empezar por la zona más alejada. Si tú estás pensando en una apendicitis que está acá, en la fosa ilíaca derecha, tu primera parte de examen, ver obviamente cómo está la distribución del abdomen, si tiene cicatrices, no si está distendido, no está distendido, pero empezar a palpar siempre la zona más lejana. O sea, tenemos que empezar en hipocondrio izquierdo y luego vamos yendo y bajando al final ya en la fosa ilíaca derecha. Tratar de distraer al paciente, explicarle, hablarle otras cosas también es importante en esos casos. Entonces tenemos el punto de McBurney, ¿ya? Que se obtiene en la fosa ilíaca derecha, hay dolor en la fosa ilíaca derecha, en la unión del tercio externo, ¿ya? Con los dos tercios internos de la línea creada por una línea imaginaria, la línea espina ilíaca anterosuperior hacia el ombligo, ¿no? Entonces, ese es el punto de McBurney, que es un punto no contributorio al 100%, pero sí con alta sospecha, ¿ya? Entonces, para un diagnóstico de una apendicitis. Hay muchos signos, ¿ya? Que están descritos en los textos y más, hay muchísimos. O sea, el que tengan que aprendérselo todos no tiene mucho sentido, ¿ya? No hay mucho sentido porque definitivamente no se usan, ¿ya? Eh, pero los que están con rojo les pongo para que sí puedan ponerlos en práctica y se acuerden al menos para un diagnóstico. Entonces, mínimamente que sepan ustedes unos 4 o 5 signos clínicos de apendicitis, les va a ayudar muchísimo, ¿no? Por ejemplo, el signo de Bloomberg es un dolor provocado, ¿no? Al descomprimir bruscamente la fosa ilíaca derecha. Que tienes el punto de McBurney, ¿no? El signo de McBurney positivo, ¿ya? Entonces presionas en el punto y al momento de soltar de la descompresión hay mucho más dolor en esa zona.
Ese es un signo ya de un cuadro ya de irritación peritoneal probablemente. Ya, o sea, puedes tener apendicitis con Bloomberg positivo o apendicitis sin Bloomberg también, o Bloomberg negativo, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso. Luego tienes el signo de Kupf o del obturador, que es un dolor provocado en el hipogastrio al flexionar el muslo derecho y rotarlo hacia afuera, rotar la cadera hacia adentro, de afuera hacia adentro, haces rotar, y hay un dolor provocado en esa zona también, signo probable de apendicitis. Tienes el signo de Dunphy, que es el primer signo que yo uso, porque estás hablando al paciente, estás preguntándole y le dices que mira a un costado, ¿no es cierto? Y le pides que tosa. El paciente está contándote cuánto tiempo, que decía, tose un momento a otro, le dices que tose bastante o que infle la barriga, que hinche la barriga, luego que deshinche y luego que tose. Entonces es un signo también muy útil para el diagnóstico de apendicitis aguda. Otro tenemos el signo de Guigneux de Mussy, que es un dolor agudo difuso a la descompresión brusca del abdomen, pero en cualquier otra zona, no solamente en la fosa ilíaca derecha. Esto ya es un signo claro de una peritonitis generalizada. El signo de Holman, dolor a la percusión suave sobre la zona de inflamación peritoneal. Nos estás percutiendo, ¿no? Normalmente pues con el dedo índice sobre el otro índice que está en la mano, en la misma zona de la fosa ilíaca derecha, y hay dolor en esa zona, hay resistencia muscular y irritación peritoneal. El signo del psoas, que es un dolor al ponerse en decúbito lateral izquierdo, ¿ya? Y estirar la pierna lo más que se pueda, la pierna derecha. Entonces, provocas una tensión en esa zona y hay dolor. Otro es el signo de Raeder, que es el realizar el tacto rectal, se produce dolor en un punto por encima, ¿no es cierto?, del esfínter, ¿no? Hay dolor en esa zona, en la fosa ilíaca derecha. Signo de Roque, expresión continua en el punto de Maubourne provoca en el varón un ascenso del testículo. También puede ser signo sospechoso de apendicitis aguda. El signo de Robson también es uno de los más usados, que es como el punto de Maubourne, pero del lado izquierdo, dolor en el lado izquierdo, o sea, perdón, comprimes el lado izquierdo, la fosa ilíaca derecha, y provoca dolor en el lado derecho. Eso es porque se desplaza todo el gas, ¿no es cierto?, del colon izquierdo hacia el lado derecho y provoca distensión del ciego. Eso también es un signo muy útil. ¿Ya? Y en general son muchos más los que hay, entonces no es necesario que lo sepan, como les dije. Los puntos dolorosos también hay muchos, los cuales pocos se usan, el punto de Monro, el punto de Halagier, Lance, McBurne, Morris, Somburg, ¿no? Pocos los usamos nosotros. ¿Ya? En cuanto al laboratorio, igual, puedes tener pacientes con apendicitis muy complicada con un hemograma normal, o pacientes con apendicitis no complicada y tienes sí un hemograma patológico. Entonces hay que tener cuidado ahí, como les digo varias veces, tener mucho cuidado, tomarlo con pinzas, el resultado de un examen de laboratorio. ¿Ya? No sé. Ya, a ver. Vamos a terminar. A ver, después, ¿qué más tenemos? O sea, puedes tener pacientes con mucha leucocitosis, puedes tener leucopenia, que es un mal pronóstico también en algunos casos, neutrofilia con desviación a la izquierda, ¿ya? Y el examen de orina que no está de rutina. Cuando hay duda diagnóstica, nosotros sí pedimos un examen de orina, sobre todo en mujeres, ¿no es cierto? Mujeres en edad fértil, que hay duda, la clínica no está clara, el laboratorio tampoco no te ayuda inicialmente, entonces hay que pedir. La ecografía tampoco no la pedimos de rutina, en varones casi nunca nosotros pedimos, ya hay colegas que, bueno, sí, pues piden orina, ecografía, todos los pacientes, ¿no? Bueno, eso ya no se les puede decir mucho, pero igual también la ecografía es solamente ante la duda diagnóstica, sobre todo en mujeres, ya, no hay mucha duda diagnóstica, hay mucho tiempo de espera para el diagnóstico, podemos ayudarnos con ecografía. Entonces, ¿cuáles son los signos de una apendicitis por ecografía? El eco McBurne, ¿no? O sea, con el transductor presionas y le da dolor en esa zona. Imagen, se ve una imagen tubular no compresible en esa zona, en la fosa ilíaca derecha, hipoperistalsis cercana, ¿ya? Y ves un diámetro engrosado del apéndice más de 6 milímetros. Aumento de la grasa pericecal, y si encuentras el fecalito también por la ecografía, pues prácticamente ya tienes casi todo el diagnóstico claro de una apendicitis, ¿no? Entonces, ¿qué más? Antes se pedía esto, una radiografía de abdomen, ¿no? Ahora ya no, la verdad que no tiene mucho sentido. A veces encontrabas, pues, si el fecalito, encontrar lo que se llamaba el asa centinela acá en esta zona.
O sea, tú veías una placa de abdomen y veías una cita bien marcada, dilatada, distendida en esa zona y todo lo demás normal, el abdomen normal. Esa cita centinela te hacía también diagnóstico de una probable apendicitis aguda. Entonces, la dilatación es importante en el diámetro, ¿no? Hemos dicho de la ecografía. Entonces, que tengas un diámetro de la luz apendicular aumentado, mucha sospecha de apendicitis aguda. La tomografía tiene una sensibilidad mucho más alta, 98%. Acá puedes encontrar un apéndice engrosado, ves la grasa pericecal engrosada, aumentada de tamaño y puedes encontrar el fecalito. Entonces, la tomografía también es muy importante ante la duda diagnóstica o pacientes, digamos, ya manipulados, ya operados, con la clínica no tan clara, que pacientes que se automedican, el tiempo de enfermedad un poco más largo, a veces pasa eso. Entonces, hemos tenido pacientes que te dicen, no, pero mí yo estoy con dolor hace 5 o 7 días. Tú lo examinas y apenas hay un pequeño dolor, entonces no concuerdas, pues, ¿no? O sea, entonces, si con 5 días deberías tener una peritonitis, pero así terrible, ¿no? Pero no se da eso siempre, entonces ahí a veces la duda ya clínica y diagnóstica te puede servir muchísimo una tomografía, que sí te da el diagnóstico en casi al 100%. Ahora, esto también está en todos los textos, seguramente lo han escuchado, lo han visto, lo que es la escala diagnóstica de Alvarado. La verdad, yo no lo uso, no me parece nada práctico y es poco confiable. ¿Por qué? Porque miren, acá tienes puntajes, ¿no es cierto? Por ejemplo, 2 te da dolor en cuadrante inferior derecho. El Bloomberg positivo te da 1, migración del dolor 1, náuseas o vómitos 1, anorexia 1, temperatura más de 37,2, 1, recuento más de 10.000 leucocitos 2, neutrofilia más de 70, 1. Entonces, ¿por qué? Porque te dice, mira, negativo para apendicitis si tienes hasta 4 puntos, posible apendicitis de 5 a 6, probable apendicitis de 7 a 8 y apendicitis solamente con 9 o 10. O sea, ahí tienes el diagnóstico con todos los porcentajes altos. Y hemos dicho, por ejemplo, si tienes un hemograma normal, 8.000, ya no tienes 9 ni 10 puntos, llegarías máximo a 8. Entonces, ¿qué significa? Que no es una apendicitis con todo lo demás, con toda la clínica y demás. Entonces, por eso digo que esto no tiene un valor, ¿no? La verdad no sirve para un buen diagnóstico de una apendicitis esta escala, pero esto está pues en todos los textos. La escala de Ripasa igual también, ¿no? Acá tienes unas variantes incluso más, hasta con decimales, ¿no? Por ejemplo, mira, en el hombre 1 punto, mujer 0,5, la edad menos de 41, más de 40, 0,5, ¿ya? Los signos de hipersensibilidad en fosil ilíaca derecha 1, resistencia muscular 2, rebote 1, Robson 2, fiebre 1, laboratorio 1, examen general negativo de orina 1, ¿no? Entonces tienes dolor en fosa ilíaca derecha 0,5, igual anorexia 1, menos de 48 horas 1, más de 48 horas 0,5, ¿ves? O sea, no es tan confiable, tienes que tener necesariamente un examen de orina, ¿ya? Y la clínica hemos dicho que no va a dar también de acuerdo a que los pacientes te puedan explicar correctamente el tiempo de enfermedad que puedan tener ellos, ¿no? Pero en general, ¿qué te dice? Pues que sí, la escala de Ripasa incluso tiene mucho más especificidad que la del Alvarado, ¿ya? Diagnósticos diferenciales, estos sí tienen que ustedes buscarlo, ¿ya? Hay muchísimos más, entonces tienen que ver qué otros probables diagnósticos puedes tener. En general, puedes tener diagnósticos diferenciales con lo que se llama el síndrome de fosa ilíaca derecha, que tienes muchísimos diagnósticos más de estos. A la cabeza, infección urinaria, cólico renal, adenitis mesentérica, úlcera péptica, colecistitis, neumonía, cetoacidosis diabética, porfiria aguda, crisis diabética, divertículo de Meckel, parasitosis intestinal, perforación tífica, tuberculosis intestinal, jeca, enteritis regional, uremia. Y en las mujeres, pues que tengas una EPI, una salpingitis, hemos dicho un quiste de ovario pedículo torcido, embarazo ectópico roto inicial, que esté la paciente en el la mitad de su periodo, el síndrome de medio mes, perforación uterina, endometritis y muchísimos más, ¿no? O sea, hay muchas posibilidades de dolor en fosa ilíaca derecha, no solamente va a pensarse en una apendicitis. Es por eso que también les digo que inicialmente un paciente que llega con dolor abdominal debería pasar primero por medicina, pero o sea, obviamente teniendo en cuenta de hacer un buen triaje y hacer una buena evaluación rápida, ¿no? Entonces, para que no pase más tiempo, ¿no? También a veces pasan de frente a cirugía, pero digo, no todos los dolores en fosa ilíaca derecha van a ser una apendicitis. Bueno, el tratamiento necesariamente es quirúrgico, no existe nada más, pero ahorita les voy a mostrar un pequeño video de algo
que, bueno, sí, hemos encontrado y nos llamó mucho la atención. ¿Ya? Una apendicitis abierta o laparoscópica. El gol estándar, obviamente, ahora es la laparoscopía. Entonces, casi siempre se tiene que empezar con cirugía laparoscópica. De ahí, si hay complicaciones en la cirugía, no hay buena visión, falla de equipo, está ya muy complicada el cuadro, se tiene que convertir, ¿no? Hacer cirugía abierta. O si tienes un paciente ya pues en mal estado general, ya chocado, ancianos, ya, someterlo a una laparoscopía pues no tiene ningún sentido, te tienes que hacer cirugía abierta rápida también, ¿ya? Entonces, antes también se hacía esto en niños, lo que se llamaba apendicectomía de intervalo. Entonces, ¿cómo era? Entonces, en pacientes niños les diagnosticaban apendicitis con plastrón, ¿ya? Entonces, dejaban que pase el cuadro, se enfriaban el cuadro, ¿no? Le daban tratamiento con antibióticos, lo hospitalizaban y después de un par de semanas le operaban, le sacaban el apéndice de cirugía programada. Actualmente no sirve eso ni en niños ni en adultos. Lo que se tiene que hacer cuando tienes un plastrón apendicular es darle tratamiento médico, no se opera, a no ser que haya complicaciones, ¿ya? Y esperar pues un cuadro, si es que te puede dar un cuadro similar más adelante, ahí se tiene que entrar a operar, no es que se tiene que hacer una cirugía programada. Ante la duda diagnóstica, reevaluar al paciente en 8 horas sin analgésicos. Entonces, llega a tu consultorio un paciente con dolor en fosa ilíaca derecha, pero tienes un Maburney dudoso, un Ropsi negativo, un Donfi también negativo, pero te parece, entonces lo observas al paciente, no le pones analgésicos, o lo puedes hidratar un poco, nada más, y listo, lo vuelves a reevaluar después. Y la preparación preoperatoria, que ya saben qué exámenes nosotros tenemos que solicitar. Los pasos básicamente, ¿no? Para una cirugía abierta son estos 11, incisión. Los tipos de incisiones son estas, la Rocky Davis, McBurney, Hallagier, que es la paramediana derecha, o la mediana infraumbilical. Después de eso tienes que hacer disección de las fascias grasas, Camper Scarpa, apertura del oblicuo mayor, divulsión hasta el peritoneo, apertura del peritoneo, ubicamos el apéndice, ligamos el meso, ¿no es cierto? El meso del apéndice, ligadura de la arteria apendicular, ligadura de la base, ¿no? Algunos ligan con Vicryl 2 ceros, nosotros ligamos con Vicryl 1 siempre, en cirugía abierta laparoscópica, apendicectomía, lavado y o drenaje de la zona, dependiendo si vas a dejar dren o no, y cierre por planos, ¿no? Y en la cirugía laparoscópica, ¿no? Entonces entras con un neumoperitoneo abierto, ya colocas los trócares, son 3 trócares, uno en el ombligo y 2 en las fosas ilíacas, o uno en la fosa ilíaca izquierda, y el otro en el hipogastro o suprapúbico, ¿ya? Identificas el apéndice, electrofulguración del meso, ligadura de la base, retiro de la pieza, también lavado y o drenajes dependiendo de la característica de la patología que tengas, el retiro de trócares y cierre del ombligo y cierre de la piel por accesos, ¿ya? Los casos especiales que tenemos, entonces eso también se ve. Definitivamente cuando tienes un cuadro complicado en ese momento, pues tienes que decidir para poder tomar alternativas, no solamente de cirugías sencillas como una apendicectomía. Si tienes la base y el ciego en buenas condiciones, le puedes poner una ligadura doble, ¿ya? A muñón libre. Yo normalmente le pongo una sola ligadura, ¿no? A uno bien hecha, me parece que es suficiente, no necesitamos más. Ahora, tienes una base muy chiquitita con un tejido secal adecuado, le puedes hacer un neomuñón, o sea, ¿qué significa? Levantar parcialmente el ciego y aprovechas a manera de que fuese como si fuese parte de la base del apéndice, ¿ya? ¿Qué más? Si tienes una base comprometida, un ciego perforado, entonces tienes que hacer ya algo mucho más específico. Jareta, que es poner puntos así alrededor, ¿no es cierto? Como un ojal, varios puntos alrededor de la perforación, o una secostomía, que no se usa mucho, o sea, colocar en esa perforación un dren, o puede ser una sonda Foley en esa zona, y exteriorizarlo para que se forme un trayecto fistuloso y dejar un dren siempre en esa zona. Cuando tienes la base imposible de identificar, básicamente lavas, drenas, aspiras y dejas un dren mixto. El dren mixto significa que tienes un dren laminar y un dren tubular uno dentro del otro. Si tienes un severo compromiso necrótico secal, ¿no? Puedes hacer una secostomía o una hemicolectomía derecha, que es algo ya muy, muy, muy complicado. En algunos casos, hacer una cirugía grande por un apéndice, pues hay que pensarlo bien, ¿no? Si tienes un tumor de 2 centímetros cerca a la base, ¿no? Sí tienes que hacer una hemicolectomía derecha con una anastomosis iliotransverso. Si está a más de 2 centímetros de la base, o sea, cercana a la punta, suficiente con la apendicectomía, no necesitas hacer ningún otro tipo de procedimiento. Los cuidados postoperatorios, ¿no?
básicamente en apendicitis no complicada, ambulación precoz, el día siguiente, no requiere antibióticos, solamente el antibiótico profiláctico preoperatorio, no sondas. La ingestión oral normalmente es al día siguiente, incluso 6 horas después del posoperatorio ya se le puede dar dieta, y normalmente abandonan el hospital, no es 2 o 3 días, mucho, es un día, ¿no? 1 o 2 días como máximo. En apendicitis complicadas, el tratamiento depende de la gravedad. Normalmente usas doble cobertura antibiótica, hidratación, antibióticos aparte del alta por unos 7 a 10 días. La vía oral puedes restablecerla al día siguiente si es que no tienes un hilio o no tienes una peritonitis generalizada, que el paciente está con sondas y demás, de repente hay que esperar un poquito. Y algunos pacientes que van incluso hasta la UCI. Las complicaciones de una apendicitis puedes tener muchas, puedes tener perforación, peritonitis generalizada, plastrón apendicular, absceso apendicular, una piliflebitis, que es una tromboflebitis séptica de la vena porta, como consecuencia de migración de los trombos sépticos, ¿no? El paciente está muy tóxico. Infección de sitio operatorio, normalmente en cirugías abiertas, absceso residual, intraabdominal, síndrome adherencial, absceso hepático, sepsis, shock séptico, todo eso puede tener. Otro tipo de lesiones tumorales puede tener como el mucocelia apendicular o sí un tumor de apéndice. Entonces, ahí hay que ver y mandar a patología necesariamente todo para el diagnóstico definitivo. El plastrón apendicular, ya para terminar, pues como les comentaba en antes, es un cuadro de apendicitis por más de 5 días de enfermedad. O sea, el paciente tiene 5 días normalmente para adelante, encuentras una tumoración palpable en la fosa ilíaca derecha, pero casi siempre los pacientes están estables, no están tóxicos, no están sépticos, no hay abdomen peritoneal, está todo bien localizado en esta zona. ¿No? Acá se ve, ¿no es cierto?, la zona del plastrón, y cuando tú entras a operar, a veces te puedes encontrar con esto, no mucha adherencia, a veces no sabes si estás liberando el mismo apéndice, de repente es el ciego, el intestino, con sospecha o posibilidad de perforación, puede ser complicado. Entonces, el tratamiento hay que dar antibióticos inicialmente. Y solamente se va a operar un plastrón ante signos peritoneales, leucocitosis en aumento o fiebres. El paciente tú lo ves que está yendo mal, no está mejorando con el tratamiento médico, tienes que operar. O también cuando tienes en la tomografía un fecalito muy grande, ¿ya? También se tiene que operar. No hay mejoría del tratamiento conservador, evidencia de un fecalito más de 2 centímetros acá en la tomografía, entonces significa de que tienes que operar a ese paciente porque ese fecalito va a hacer de que siga la persistencia del absceso y no va a haber un drenaje. Ahora, se está intentando también hacer drenajes percutáneos en pacientes estables, ¿no? O sea, colocas un buen drenaje en esta zona, lo estabilizas al paciente y a veces puede mejorar, ¿no? En Argentina hacen bastantes. Cuando hay plastrón abscedado, alta sospecha de malignidad, mucha duda, tienes que entrar a operar. ¿Ya? A ver, voy a mostrarles un pequeño video. No sé quién estaba levantando la mano, creo que era yo ya. Mientras que voy a mostrarles un pequeño video de esta. ¿Dónde está? Ya, hay dos videos que tenemos. A ver. ¿Hay alguna duda, comentario, chicos, hasta acá? A ver, vamos a ver Doctor, si. sí, yo tengo una duda. Sí. Buenos días. Es cierto, doctor, correspondientemente al dicho ese muy popular de que los apéndices no tienen hambre. Los apéndices no tienen hambre. Bueno, no se dice así, pues, ¿no? Está un poquito mal ordenado, organizado eso, ¿no? Pacientes con apendicitis, sí, definitivamente la mayoría no tiene hambre, o sea, hay hiporexia, por eso es uno de los signos también que te da, ¿no es cierto? Entonces, el paciente que dice, ya, estás con mucho dolor, pero, o sea, tienes la necesidad, la sensación de querer comer de manera normal, ¿no? Poco probable de que tengas una apendicitis, porque estás con dolor, ¿no? Es un paciente con apendicitis, pues no quiere saber nada, ¿no? No quiere saber de comida, no quiere ni estar echado, está fastidiado, hay dolor, no hay hambre. Entonces, si es a eso más o menos lo que te refieres, sí, la mayoría de los pacientes no tienen hambre cuando tienes un diagnóstico de apendicitis. Ya, a ver, ¿se logra ver la imagen, Diego? A ver, a ver, me avisa si corre, ¿ya? A ver, no sé si es, creo que lo he parado. ¿Corre? Negro, no hay imagen. Ya, voy a volver a ponerlo entonces, ya, porque, a ver, sí, 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 ahí, a ver, vamos a ver dónde está. Abrir con, ay, ¿dónde estás? VLC, creo es ya. A ver, si es que puede.
Ya, este está con audio. A ver, vamos a parar un ratito acá. Sí, creo que acá. Ya. A ver. ¿Dónde está? Acá. Ya después vamos con Edith y Valeria, ya. Primero vamos a ver el video. A ver, me avisa si se ve. ¿Se ve? Ya, entonces mire, como ven ahí, es una cirugía de una apendicitis complicada con peritonitis generalizada. Hay pus en toda la cavidad, miren, se ve mucha fibrina. Acá el riesgo de estos pacientes es de que hagan obstrucción intestinal. Ya, o sea, por más cirugía que hagas buena, con cuidado, te puede hacer un absceso intraabdominal, un absceso residual o una obstrucción intestinal. Entonces, miren, acá el apéndice está pegado, adherido a la pared, ¿ya? Hay mucha pus en toda esa zona, hay que tener mucho cuidado, aspirar, tener mucha paciencia, tener un buen irrigador, o sea, un buen aspirador, este, eh, hay que disecar con mucho cuidado, con pinzas romas. Acá se ve un apéndice que estaba perforado en la punta. Este es el ciego, esta es la base del apéndice, o sea, la base de la ligadura tiene que ser bien abajo, ¿ya? Para que no te quede un muñón grande, ¿ya? Entonces hay que liberar el meso. Y lo que hacemos, ¿no? Como les dije, coger bien el apéndice y electrofulgurar el meso, ¿no? Normalmente hacemos esto. Agarramos una pinza Maryland, que es la curva, lo conectamos al sistema monopolar, ¿no? Y hacemos una electrofulguración de todo el meso en la parte baja. Hay algunos que empiezan desde arriba y van disecándolo. Me parece que es muy largo, ¿no? Y pierdes mucho tiempo para tener un apéndice más delgado. Entonces es mejor hacerlo en la parte más baja posible, de frente. Ya, si te queda un muñón grueso, no hay ningún problema. Y después vamos disecando con el hook, ¿no? Entonces, es la primera parte, tienes un apéndice ya suelto, ya liberado, me se está soltando ya de la punta. Y al final, ¿no? Una vez que has limpiado, has aspirado, hacemos la colocación de la ligadura, ¿no? Hay puntos intracorpóreos que nosotros lo hacemos siempre, o el extracorpóreo afuera, para ganar tiempo. Entonces, normalmente hacemos esto, ¿no? Colocamos el Vicryl por detrás del apéndice, entramos, ¿ya? Y con una pinza atraumática, una pinza Grasper, una Patito y una Maryland, hacemos la ligadura del apéndice, ¿no? Lo más abajo posible, ¿ya? Para que cierre bien, ¿no? Entonces bajamos la ligadura después de darle 2 vueltas y ajustamos y colocamos unos 4 o 5 nudos, ¿no? Ahí está bien ajustado, ¿eh? Se ajusta lo necesario. Ahora, si tienes una base muy complicada, hay que tener un poquito de cuidado, no aplastar mucho. Y siempre lo sacamos en guante. Hay algunos que lo sacan de frente, mucho riesgo de infección del acceso, del ombligo. Y siempre lo saco por el ombligo. Hacemos un pequeño cortecito y vamos quemando. Y sale la pieza por el ombligo, ¿no? Sale, volvemos a entrar, lavamos, aspiramos y dejar un drenaje, a veces sí, a veces no. En peritonitis generalizada, ves, si tienes buena distribución, que has absorbido bien la zona, probablemente no necesites dejar un dren, pero si hay algo que ves que puede formarte un absceso, una colección, es mejor dejar un dren, ¿no? Acá se deja un dren Penrose, ¿ya? Y termina la cirugía, ya está. A ver, Edith, ¿cuál es tu duda? Doctor, sí, una consulta Edith y respecto Valeria a... han levantado la mano. Sí. Sí, doctor. Respecto a pacientes pediátricos con apendicitis, bueno, ellos tienen el apéndice Ujú. más corto, ¿no? Entonces, ¿hay alguna variación en cuanto a la clínica y también cómo podríamos hacer el diagnóstico en este caso? Ya, no, el tema no es que tenga un apéndice más corto. Nosotros hemos operado pacientes pediátricos con apéndices bien largos, ¿ya? Con apéndices bien largos, bien grandes. O sea, como les decía, el tamaño no es muy contributorio, ¿ya? Y la clínica, lastimosamente, de los niños es diferente. O sea, a veces cuando tienes un paciente un poquito mayor, ya sí te dicen, no, sí, tengo dolor, que esto, ¿no? Te ayuda un poco, pero a veces no. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en pacientes pediátricos, ¿no? Entonces, evaluar con mucho cuidado, tener mucha paciencia con estos pacientes para poder examinarlos bien, ¿no? Distraerlos mucho, ¿no? Y generalmente en niños, pues sí, el cirujano pediatra incluso le pide una ecografía de casi siempre, ¿no?
Entonces, hay esa observación, hasta radiografías piden los pediatras, pero básicamente es la clínica, ¿no? Hay que tener una evaluación con mucha paciencia. Ok, Valeria. Doctor, Valeria. buenas tardes. Sí. Disculpe, en pacientes que a veces vienen o cuando empieza la sintomatología de la apendicitis, se automedican con antibióticos. ¿Cómo afecta eso la evolución de la apendicitis? Ya, eso es variado. Ya, o sea, hay pacientes que tienen la suerte, ¿no es cierto?, que están tomando antibióticos y hacen el plastrón. O sea, se bloquea esa zona, ¿no es cierto?, y ya llegan como un plastrón apendicular, no llegan como una apendicitis, ¿ya? Pero hay pacientes que, bueno, por más antibióticos que tenga y nada, entonces igualito, ¿no? Ya el tiempo va a variar ahí. Entonces, ¿qué cosa significa? De que el paciente que está tomando antibióticos y probablemente llegue al hospital, va a llegar con un cuadro mucho más complicado, ¿no? Entonces, con cuadros mucho más severos, que están encapsulados, ¿no? Con peritonitis y demás. Pero igual el tratamiento tiene que ser el mismo, no hay otro camino. A ver, Diego, me avisas si se logra ver, por favor, esto. ¿Se logra ver? Sí se ve, doctor. Ya, mira, acá dices una remoción de un fecalito, ¿no? Gigante por colonoscopía. Como les decía, esto me llamó muchísimo la atención porque eso nunca lo hemos visto, nunca lo hemos, ni lo haríamos, ni nos animaríamos a hacer esto, ¿no? Un paciente que tenía dolor mucho tiempo, aparentemente, ¿no? Un paciente masculino, mayor, ¿no? Que en la tomografía, miren, se va a ver, ¿no?, que tienes el ciego aumentado de tamaño, engrosado, y ven este tamaño, esto es el fecalito, es un fecalito gigante, ¿no? Gigante, ¿no? Entonces, al ver esa imagen, pues definitivamente el paciente tendría que entrar a sala, ¿no? Pero, no, pues no, lo que muestran en este caso es que entran por colonoscopía, ¿ya? Y hacen la remoción por colonoscopía del fecalito, ¿ya? Ahí se ve, miren, entran por colonoscopía, llegan hasta la válvula iliocecal, ubican el fecalito, ahí se ve, y lo extraen, pero ¿qué hacemos con el apéndice en sí? Porque se supone que tienes un apéndice aumentado de tamaño, engrosado, ya, como hemos visto toda la fisiopatología, todo lo que puede pasar y demás, ¿no? Entonces, dejar así el apéndice sería muy, muy, muy riesgoso, ¿no? Ahí tienes, mira, es como una canastilla de dormia que se usa para sacar cálculos en la vía biliar. Igualito, mira, coges y extraes, pues, ¿no? Por colonoscopía, ¿no? Entonces, eso quería mostrarles para que vean que es algo diferente, ¿no? Pero que no es nada frecuente para nosotros. No lo haríamos, creo que nunca. Pero bueno, ok, vamos a seguir con la segunda parte. Estamos un poquito atrasados en el tiempo ahorita, así que vamos a ir un poco más rápido. A ver, me avisas, por favor, si se logra ver. ¿Está Diego? Chicos, ¿se logra ver la imagen? Sí. Ya, ok, bueno, entonces siguiendo, miren, vamos a ver la parte, ¿no?, que continúa después del apéndice. Entonces hemos dicho, viene la parte del colon. Entonces en colon también tenemos mucha patología, ¿ya? Hay centros especializados, hospitales especializados, cirujanos que hacen solamente cirugía de colon, bueno, colon y recto, ¿no?, que es el tema que vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Pero, básicamente, hay mucha patología, o sea, hay mucha patología en lo que es el colon, ¿no? A la cabeza pues vemos las obstrucciones, los vólvulos, los divertículos, los tumores, pero hay otras patologías que son incluso más complejas de tratar, con manejo multidisciplinario, con todo un equipo, ¿no?, que se tiene que armar casos clínicos, reuniones, juntas y demás, ¿ya? Pero en general, ¿no?, también igual vemos la anatomía, que es la parte final del tubo digestivo, desde el ilio terminal hasta el recto, en este caso, recto ano,
Consta de ciego, colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente y el colon sigmoides. Mide normalmente un promedio entre 1.3 y 1.8 metros. Ahora hay variaciones también, entonces tal igual como hemos dicho en el intestino delgado, cuando tienes un colon mucho más grande como el dólico megacolon, colon de altura y demás, hay mucha más predisposición a unas patologías pues del tipo obstructivo, ¿ya? Entonces eso también se tiene que tener en cuenta. El ciego más o menos unos 5 centímetros, el ascendente unos 10, transverso 50, el descendente 10, sigmoides unos 50, ¿no? Entonces tienes que ver qué parte es móvil, qué parte es fija, hay que recordar. El diámetro está muy engrosado a nivel inicial o nivel proximal del ciego y luego va disminuyendo también el diámetro hasta la parte rectal, que eso también es importantísimo para la fisiopatología de algunas patologías. De irrigación, básicamente, ramas de la arteria mesentérica superior, las ramas de la ileocólica, la cólica derecha, la cólica media con sus 2 ramas importantes, y las ramas de la arteria mesentérica inferior que viene desde acá para este lado, ¿no es cierto? La cólica ascendente izquierda, la cólica izquierda, las sigmoideas y la rectal superior o la hemorroidal. Entonces, va a haber todos un arco vascular bien importante en cada zona, ¿no? Entonces, normalmente cuando tú haces una resección de una porción, pues tienes buen margen para poder unir el colon con otro segmento, ¿no? Entonces, haciendo una técnica con cuidado, una técnica prolija, ¿no? Con mucha paciencia, sin tensión, usar buenas suturas, buenos puntos, probablemente la anastomosis o sea pues factible, ¿no? Sea buena, con buenos resultados. El drenaje venoso del colon derecho va a formar la vena mesentérica superior y drena en la vena porta, y el colon izquierdo forma la vena mesentérica inferior y va a drenar en la vena esplénica. En cuanto a la inervación, notan los plexos mientéricos y submucosos, simpáticos, las últimas 6 torácicas y las primeras 2 lumbares, y del parasimpático las fibras periganglionares. En cuanto a la histología, vemos que la mucosa tiene un epitelio cilíndrico, están las criptas de Lieberkühn, en las submucosas están los vasos linfáticos, en la parte muscular tienes la circular interna, la externa tiene una capa circular interna y longitudinal, externas que van a formar las tenias del colon, ¿no? Y la serosa es básicamente rodeado por el peritoneo. Entonces hay diferencias del intestino delgado, obviamente el tamaño, estamos viendo la distribución, también no tiene vellosidades el colon, sí tiene tenias, sí tiene apéndices epiploicos y sí tienen las austras, ¿no? En la parte ectópica de lo que nosotros estamos para diferenciar de un intestino delgado con intestino grueso, sobre todo cuando hay síndrome adherencial, pacientes con abdomen bloqueado, congelado, que no sabe si es intestino, si es colon, si es epiplon, entonces ahí es donde hay que un poquito jugársela. La fisiología del colon básicamente es absorción de agua y electrolitos, fermentación bacteriana y almacenamiento de heces. Cada gramo tiene 10 a las 12 bacterias, más frecuente el Bacteroides y el E. coli. El colon derecho, ¿no?, se encarga de lo que es el mezclado, la agitación, amasada, absorción y propulsión, y el colon izquierdo de almacenamiento y propulsión. Y ahora una cosa es importante para pacientes, sobre todo que tienen estreñimiento crónico, pacientes que tienen el tema del colon largo, laxo. Entonces ves que la necesidad y la sensación de defecación puede ser diferente. Una sensación de defecación desde 50 cc que esté acumulado ya cercano a la ampolla rectal. Y la necesidad de defecación cuando ya hay 400 cc. O sea, llega a ese volumen y sí o sí ya hay la necesidad de ir al baño, pues, ¿no? Entonces, eso no se cumple en pacientes que tienen colon largo y engrosado, mesocolon, y dólico megacolon, mejor dicho, y pacientes con constipación crónica. Puedes encontrar anomalías congénitas, ¿no? Básicamente estenosis, atresias, el megacolon aganglionar, la enfermedad de Hirschsprung, ¿no? Se ve en pacientes pediátricos. La posición anómala crónica, un colon corto, megacolon, pólipos también, puedes encontrar varias distribuciones de este tipo de anomalías. La primera patología, la enfermedad diverticular, ¿no? Vemos que son formaciones saculares que pueden ocurrir en cualquier segmento del colon, pero normalmente más se ven en el lado izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, por la distribución, por el tamaño, por la movilidad y el diámetro que tienes. Incidencia más o menos 5 a 25%, mientras más años pasen va a aumentar la posibilidad de tener divertículos, ¿no? Más en ancianos más de 80 años. Perdón. Perdón. Más del 90% en el colon sigmoides, ¿no? Y predominantemente, que es una de las pocas patologías
que más se ve es en varones, ¿no? La mayoría de las patologías que estamos viendo, vamos a ver, casi siempre se dan en mujeres. Pueden ser congénitos, que son los verdaderos, divertículos verdaderos, o los adquiridos, que son los falsos, porque no tienen una muscular verdadera propia. Como etiología, ¿no? Entonces vemos acá. Entonces, ¿para qué diferencia? Un divertículo es esto, ¿no? O sea, es una debilidad de la pared y con protrusión hacia adentro, y el pólipo ya también es como un saco hacia afuera de la luz, ¿no es cierto? Esa es la diferencia entre divertículo y pólipo. Acá como etiología tienes, ¿no? Hay dieta baja en fibra, pacientes que no consumen fibra, que se estreñen mucho, hay alteración de la capa muscular en esta zona y hay más frecuente en el colon sigmoides porque es el más estrecho, debilidad en esa zona. Entonces esto te puede predisponer a la formación de divertículo. Y la patogenia, básicamente 4 opciones. Uno, que aparecen a nivel de la entrada de los vasos sanguíneos intramurales, ¿no es cierto? Son zonas más delgadas, más débiles, ¿no? Y con una capa muscular también alterada. Luego que haya aumento de la presión intraluminal, ya, probablemente secundarios a contracciones coordinadas, herniaciones de la propia mucosa y su mucosa a nivel de esas zonas de debilidad. Congénito, genética y dieta pobre en fibra, que también es un predisponente para la patogenia de formación de divertículos. La clínica, la mayoría de los pacientes son asintomáticos, no puede ser un hallazgo casual, una colonoscopia por otra causa y demás, entonces es muy frecuente, pero también es que se vea dolor abdominal, puede haber leve a moderado, normalmente en la fosa ilíaca izquierda. Cuando tienes una diverticulitis, incluso te simula una apendicitis en el lado izquierdo, o sea, tiene la clínica casi similar a una apendicitis. Puede haber diarrea o estreñimiento alterado, o sea, pacientes que tienen esa alternancia, cambios en el calibre de las heces, constipación, tenesmo, puede haber polaquiuria, disuria, puede haber fiebre, malestar, anorexia, náuseas, vómitos. No, algo tan específico no es, pero sí un dolor en la fosa ilíaca izquierda, sensación tumoral y fiebre puede ser un diagnóstico ya de una diverticulitis aguda. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué cosa se ve? Hay un cuadro característico por dolor abdominal en la fosa ilíaca izquierda, hay hiporexia, puede haber fiebre, como les digo, apendicitis en el lado izquierdo, sensación de tumoración abdominal o pélvica, ilio, distensión, vómitos. Y sí, ya cuando hay complicaciones, ya ahí sí se ve de otra forma, ¿no? En sangrado, ¿no? Hemorragia, o en perforación, obstrucción o fístula, que son las 4 complicaciones más frecuentes de una diverticulitis aguda, ¿no? El diagnóstico, hay que hacer clínica, definitivamente examinar, palpar al paciente y tienes que tener una imagen ya para el diagnóstico definitivo. Idealmente una tomografía siempre con contraste para hacer la clasificación de la diverticulitis. Ecografía poco te sirve más que todo para un diagnóstico de descarte. Radiografía contrastada tampoco no es muy frecuente pedirle, los laboratorios de rutina. Y la colonoscopia está contraindicada en el episodio agudo, solamente después de que pase el episodio agudo por el riesgo de perforación del divertículo. Tienes una clínica muy sospechosa de diverticulitis aguda, no le puedes hacer una colonoscopia de inmediato. En la tomografía, ¿qué cosa tienes que encontrar? Engrosamiento del colon sigmoides, normalmente, ¿ves? Grasa aumentada de diámetro, ¿no es cierto? Irregularidad cercana a la lesión, alteración de la grasa pericólica, pericolónica, puedes encontrar un poco de gas extraluminal, líquido libre, puedes encontrar en la parte pélvica, ¿no? Entonces es lo que normalmente puedes ver y comparar con el lado derecho, ¿no? Entonces aumento de la grasa y le haces la colonoscopia y ves los sáculos, ¿no? O orificios diverticulares, con sangrado, ¿no? Dependiendo del tipo de lesiones que pueda tener. Y es la clasificación de Hinchey y es la que se usa en la tomografía, ¿ya? Seguramente lo han escuchado algunos de ustedes, ¿ya? Entonces tenemos 4 tipos de diverticulitis por Hinchey. Hinchey 1 es un absceso pericólico, o sea, solamente está cercano al colon, ¿no? Bien localizado. El tipo 2 es un absceso pélvico, intraabdominal o retroperitoneal, más frecuentemente pélvico, también bien localizado. El tipo 3 ya hay una peritonitis purulenta generalizada y el tipo 4 es una peritonitis fecaloidea o estercorácea generalizada. Entonces, acá, por ejemplo, se ve, mira, en una imagen de una tomografía que se pensaba que era una colección, acá se ve un absceso grande pélvico, y acá están los divertículos en el lado izquierdo, entonces una diverticulitis con un absceso pélvico bien localizado, sería un Hinchey 2 en este caso. Entonces podemos encontrar muchas cosas, podemos encontrar ya necrosis, podemos encontrar perforación, micoperforación, acá se ve el colon sigmoides que está completamente necrosado con perforaciones, ya un tejido no viable con peritonitis purulenta inicial,
que después, si pasa más tiempo, se hace francamente fecaloidea y ya es algo mucho más grave para el paciente, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es hacer un buen diagnóstico y ver si vas a operar o no a tu paciente prontamente. Hay que hacer diagnóstico diferencial. Para eso es importante recordar con qué cosas pueden parecerse al cáncer de colon. Si tienes un paciente muy anciano, obviamente que te ha hecho un debut de hemorragia, tienes dolor, una tumoración en ese lado, pues probablemente tengas un cáncer, ¿no? Con una apendicitis aguda también diagnóstico diferencial, con una EPI, con un quiste de ovario torcido, con endometriosis, con cólico uretral, colitis isquémica, colitis ulcerativa y más diagnósticos diferenciales de la diverticulitis. El tratamiento es muy variado, ¿ya? Pero básicamente en donde hay mucha, digamos, duda o algo que no está tan en consenso es en el tipo 3. En todo lo demás, es básicamente casi siempre se cumple. Entonces, tienes un hincha y uno de diagnóstico, tienes que dar tratamiento antibiótico. Hospitalizas a tu paciente, le das antibiótico endovenoso 3 días y luego le completas hasta 14 días en casa. El hincha y 2, haces antibiótico y tienes que hacer un drenaje percutáneo de esa zona. ¿No? Entonces, idealmente un drenaje guiado por tomografía, ¿no? Y se coloca un catéter pigtail en esa zona. El tipo 3, como les decía, que hay no hay un consenso, hay 3 opciones. Dar antibióticos, doble cobertura antibiótica de amplio espectro, más lavado peritoneal laparoscópico. Entras, ves como hay una peritonitis purulenta, lavas, aspiras hasta que esté limpio y dejas un drenaje. Otra opción es antibióticos, sigmoidectomía y anastomosis. Si quieres cirugía abierta laparoscópica, sacas el sigmoides y haces una unión en lo que queda del descendente con el recto. La tercera opción es antibióticos y hacer la operación de Hartmann, que es la Hartmann, es un tipo de cirugía creado justamente por una diverticulitis, que es sigmoidectomía, sacar el sigmoides, ¿ya? Esta es la operación de Hartmann, sacar el sigmoides, ¿ya? Cierras el muñón distal, lo que te queda abajo, y haces una ostomía del muñón proximal, ¿ya? Sigmoidectomía parcial, cierre del muñón distal y colostomía. Temporal, obviamente, no es definitiva, pero es la operación de Hartmann. Ahora, hay operación Alo-Hartmann en otro tipo de patologías, en traumas, en cáncer, en resecciones múltiples, pero este tipo de cirugías, ¿no? La operación de Hartmann se ha creado para la diverticulitis complicada tipo 3. Y la 4, hincha 4, es antibiótico, haces el Hartmann y haces el lavado de la zona. Incluso, acá la única variante que podría hacer es ver si vas a cerrar o no la pared, porque si tienes mucha peritonitis fecaloidea, una indicación también es dejar el abdomen abierto. Dejas con una bolsa y para que se vuelva a reingresar ya para lavar la cavidad. También eso puede ser una opción. Entonces, la disyuntiva es en la 3. ¿Cuál nosotros es la que tendríamos que usar con más frecuencia? Definitivamente hay que ver, ¿no? Si tu paciente está muy inestable, definitivamente lo mejor es hacer una operación de Hartmann. El paciente está más estable, tranquilo, tienes buen tejido, buena albúmina, puedes intentar una anastomosis. Hacer solamente lavado, hay mucha duda porque sabes si te va a quedar o no tejido, si va a volver a ser una diverticulitis o no. Y la otra clasificación de Hinche modificada también es esta, no la usamos mucho, pero es básicamente el 1A, es un absceso, inflamación pericólica sin absceso. La tipo 1B es una inflamación pericólica limitada con absceso más de 2 centímetros o menos de 2 centímetros, para ver si va a ser un drenaje percutáneo o no. En la 2 es un absceso pélvico, ¿ya? Igualito tienes menos de 2 centímetros, tratamiento conservador, más de 2 centímetros, tratamiento con drenaje percutáneo. Y todo lo demás, sí, el 3 y 4 van a cirugía de emergencia. Otra patología de colon, y es la que tal vez más ustedes sepan, más han escuchado, y la que más se puede ver en nuestro medio, es el vólvulo de sigmoides. En nuestro medio, en el Cusco, hay mucho vólvulo de sigmoides, a comparación de otras zonas. En el norte y en otros países no hay vólvulos de sigmoides. Lo que sí hay es diverticulitis, ¿no? Entonces, es al revés. Acá hay mucho vólvulo, poca diverticulitis, y en el norte, por ejemplo, hay más diverticulitis y poco vólvulo. Entonces, este vólvulo de sigmoides, ¿ya? Pero bueno, igual cualquier parte del colon se puede volvular, ¿no? Puede ser vólvulo del colon derecho, del colon transverso, del ciego, del
del sigmoides del descendente no es tan frecuente, pero también está descrito. Es una torsión, obviamente, de su meso en un punto fijo, produciendo obstrucción. Entonces, ahí hemos dicho distensión, dilatación proximal y colapso distal. Diferentes grados de severidad, 80% de todos los casos, de todos los volúmenes S del sigmoides, más frecuente en varones y más frecuente, es importante, en habitantes de mucha altura, que viven a más de 3.000, 4.000 metros de altura, tienen más predisposición. Tenemos causas desencadenantes, 4 causas desencadenantes. Uno es el aumento de la longitud y el diámetro del asa, lo que se llama el dólico megasigmoides. Ya, un colon muy grande, redundante, te puede dar más frecuentemente un volvo. 2. La aproximación de los extremos de las asas sigmoideas por un proceso crónico que se llama la mesosigmoiditis retráctil. O sea, el meso, que normalmente es de un color, este color es mucho más blanco, más fibroso, más retraído, más indurado, se ve como capitas una encima de otra. Esa es la mesosigmoiditis retráctil, otra causa desencadenante. Otra más, la hipotrofia de la pared intestinal o atrofia consecuencia de cambios involutivos propios de la edad del paciente, por eso más se ve en pacientes mayores, y la abundante ingesta de fibra, al revés, ¿no es cierto?, de lo del diverticulitis. Acá hay mucho consumo de fibra, muchas bebidas fermentadas, chichas, lo que son las guatias, carbohidratos y todo eso, pues que en época de guatias consumen eso, consumen chicha, y mucho más pacientes con obstrucción por vólvulo de sigmoides. Entonces acá tienes, ¿no?, las opciones, ¿no? Tienes que el meso es mucho más gordo, más retraído y fibrótico, igual en esta zona, la parte medial, y hay un giro porque tienes un meso muy largo, muy laxo, y un colon muy largo que te va a dar pues un segmento ya comprometido. Entonces la fisiopatología es, hay un factor predisponente, tiene que haber un factor desencadenante, lo que estamos viendo. Hay más abundante residuo fecal, hay obstrucción intestinal en esa zona, hay alteración de la irrigación vascular, hay edema, isquemia, necrosis, y al final la perforación de la zona, pues, y todo lo que involucraría, ¿no?, con un shock séptico. El asa sigmoidea, ¿no?, se dilata por acúmulo de líquidos y gases, se produce descomposición bacteriana, aumento del trasudado intraluminal, ¿no? Hay hipovolemia, normalmente los pacientes están deshidratados, hay sepsis, hay shock séptico, shock hipovolémico, y el paciente puede fallecer si no se resuelve su cuadro lo más pronto posible. La clínica es de casi toda obstrucción intestinal, ¿no? Entonces, también hemos visto con alguno de los grupos que esta distensión abdominal es asimétrica, ya, o sea, no es una distensión muy marcada, o sea, un abdomen, digamos, de una sola forma, bien distendido en todos los cuadrantes, como es en intestino delgado. Acá hay una asimetría, se ve, por ejemplo, más distendido para el lado izquierdo, menos para el lado derecho, o más en la parte baja, menos en la parte alta, o al revés, o sea, no es tan simétrico, ¿ya? Hay ausencia, obviamente, de eliminación de flatos y heces, dolor abdominal importante, intermitente porque pasa bien la contracción, hay vómitos, normalmente ya de contenido maloliente, ¿no?, en este tipo de pacientes, y generalmente pacientes deshidratados y en mal estado general. Cuando ya llegas a una necrosis del vólvulo ya es algo grave. Entonces, vemos en la inspección, hay distensión, en la auscultación los ruidos igualito, inicialmente ruidos disminuidos, luego aumentados y después ya ausentes. La palpación, hay dolor, predominio de mi abdomen inferior, se puede palpar acá en esta zona, pues un asa muy indurada, distendida, timpanismo en esta zona, y siempre hay que hacer tacto rectal a toda obstrucción intestinal, ¿no? Si hay ausencia de heces, la ampolla dilatada y todo, y ver siempre con el diagnóstico de una radiografía. Entonces, para este diagnóstico tienes que tener la clínica, la sospecha, la radiografía y los laboratorios de prequirúrgico, que normalmente hay una alteración en estos casos, ¿ya? Hay deshidratación, creatinina elevada, leucocitosis y más. Hay una clasificación, ¿no?, también de los textos del vólvulos de grado 1, 2, 3 y 4. Normalmente nosotros usamos dos opciones, o que es un vólvulo no complicado, en el cual no hay necrosis, y un vólvulo complicado cuando sí hay necrosis. Esta clasificación de la del vólvulo, por ejemplo, grado 1, 2, 3, 4. En el 1 es una rotación de 180 grados, ¿ya? El paciente está tranquilo, solamente descubierto de manera accidental por radiografía, por una colonoscopía, y normalmente no progresa más. El tipo 2 es un vólvulo de 180 grados con obstrucción parcial que se va a reducir con maniobras endoscópicas. Eso también hay que tener mucho cuidado, o sea, hacer unas descompresiones
de vólvulo por colonoscopía. En Estados Unidos hacen bastante eso, no sé, pero cómo será su casuística, y nosotros no lo hacemos, ¿no? Porque hay mucho riesgo de que se perfore y mucho riesgo de que vuelva a hacer otra obstrucción incluso más grave. Entonces, eso espero está descrito en los textos. El tipo 3 es un vólvulo de 180, ya hay obstrucción completa en asa cerrada, alteración de la circulación, pero es reversible, o sea, no hay una necrosis completa. Y el grado 4, más de 180 grados, con obstrucción completa, y sí hay alteración irreversible de la vascularización. Hay que hacer diagnósticos diferenciales, obviamente, con el tumor de colon, puede ser con el síndrome de Ogilvy, que se ve en la radiografía mucha dilatación de todo el colon masivo, con un ciego muy dilatado, más de 12, 15 centímetros de diámetro, ¿no? Se ve bastante en pacientes ancianos, postrados, pacientes que están en la UCI. Normalmente acá tienes que tratar, ¿no es cierto?, con una sonda rectal para descompresión, colonoscopía también puede ser, y si ya no se puede hacer una cirugía, pues no, una hemicolectomía o una secostomía. Y el diagnóstico diferencial también con el dolicomegacolon. Entonces, este es un dolicomegacolon. Mira, por ejemplo, es un paciente que hemos operado el año pasado, ¿no? Miren, se ve y esta imagen, la radiografía del paciente, ¿no? Acá hay un nivel grande, acá hay otro nivel, y esto es una asa muy dilatada. Esto es un colon, que si no habría esta imagen, básicamente veríamos que fuese un vólvulo de sigmoides por esta zona, pero ves acá doble imagen. Entonces, entramos a sala de operaciones, miren, y vean el diámetro que tiene este colon y el tamaño, miren, tan largo, tan grande, tan pesado, ¿no? Que teníamos que hacerle esta cirugía, es una colectomía total, porque si le hacíamos solamente la sigmoidectomía, el paciente igual tenía el riesgo de que vuelva a tener otra obstrucción intestinal como la que tenía en este caso, ¿no? Entonces, colectomía total en dolicomegacolon. La radiografía es importantísimo en casos de vólvulo, se ve imagen en grano de café, cabeza de cobra, sol radiante, flor de lis. Normalmente lo que más se ve es la imagen en grano de café, ¿no? Entonces una sola asa bien dilatada en el cuadrante superior izquierdo, ¿no? Que se ve con las austras, las tenias del colon marcadas en esa zona con dilatación y distensión del colon. Puedes tener radiografías de diferente presentación, ¿no? No todas las obstrucciones por vólvulo sigmoide se van a aparecer. A veces te mandan radiografías como esta, tangenciales o laterales en pacientes que no pueden caminar y más. El diagnóstico es un poco más difícil. Normalmente no te sirve tanto, pero si no te queda otra, pues algo ves que es un colon dilatado, que tienes un nivel, tienes que sabes que es colon, no intestino delgado, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? La presentación puede ser muy variada, así que vean, repasen radiografías de vólvulos para que nunca se olvide. El tratamiento en sí siempre es quirúrgico para nosotros, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa haces? Paciente, lo pasas a observación, NPO más sonda nasogástrica, hidratación enérgica porque los pacientes están deshidratados, hay que dar full antibióticos, dar mucho analgésico, protector gástrico, sonda Foley siempre a estos pacientes, porque como estás manipulando la parte baja, vas a hacer resecciones bajas, necesitas que la vejiga esté bien vacía para poder identificar todas las estructuras y operarlo lo más rápido posible a tus pacientes. En sala de operaciones tú tienes que hacer una cirugía abierta. Algunos casos han intentado hacer cirugía laparoscópica, pero es muy difícil, ¿no? Hacer una cirugía de vólvulo, tienes que tener sutura mecánica, un paciente muy compensado, apenas en etapas muy iniciales de la enfermedad, lo cual es bien raro que llegue a nosotros así. Entonces se hace una laparotomía, cirugía abierta, una incisión supra e infraumbilical, lo necesario, ¿ya? Porque puedes tener vólvulos muy grandes, algunos incluso lo logran punzar el vólvulo para que disminuya el tamaño. Normalmente nosotros preferimos sacar todo, ¿no? O sea, de volvularlo, y sin punzar el colon lo sacamos de manera íntegra. Si tienes un colon viable, o sea, como de la mano izquierda, ¿no? Un colon de color rosado, pero sí rotado, sin compromiso vascular, se hace la sigmoidectomía parcial más anastomosis término-terminal en 2 planos, idealmente, más un drenaje en esa zona. Pero si tienes un vólvulo ya necrosado, comprometido, paciente tóxico, séptico, sigmoidectomía parcial y la colostomía. O sea, le haces colostomía y listo, el paciente ya tendrá que entrar a una restitución, pues, unos 3, 4 meses, pero ya salvas de la emergencia y evitas, pues, de que haya fugas de licencias, que puede ser algo gravísimo. Pacientes se han muerto porque hay licencias de anastomosis en pacientes que no debía hacerse las anastomosis. Si tienes un vólvulo de ciego, el tratamiento es hacer una hemicolectomía derecha más ilio transverso anastomosis o una colostomía. Y si tienes un vólvulo de transverso, una resección de transverso más anastomosis o transversostomía.
¿no? Ostomía del transverso. También no se hace mucho porque es difícil sacar el transverso, como está más fijo, es difícil poder exteriorizarlo, no tienes mucho campo, peor si es un paciente obeso y demás. Acá tenemos una foto de un paciente que hemos operado también de un vólvulo de sigmoides, miren, un vólvulo bien grande, solamente el sigmoides, miren, casi del tamaño de la enfermera, ¿no? Claro que la enfermera era bien chiquitita, pero igual era un vólvulo bastante grande. Otra patología tenemos, ¿no? Lo que es el síndrome de poliposis, que esto lo ve más que todo el gastro. Nosotros lo vemos ya cuando ya le han hecho mucho estudio, le han hecho tratamiento, le han intentado hacer otras opciones y al final no se ha podido, nos pasan a cirugía. ¿No? Tienes rápidamente el síndrome de Peutz-Jeghers, que ves manchas hiperpigmentadas en mucosas, caras, con pólipos amartomatosos, y el tratamiento es la polipectomía. El síndrome de Cowden, cuando hay pápulas orales y faciales asociado a cáncer de mama, tiroides o útero. El síndrome de Crooked-Canada, cuando hay amartomas intestinales asociada a alopecia, atrofia de uñas, enteropatía, pérdida de proteínas. Síndrome de Gardner, cuando hay poliposis con osteomatosis, quistes epidermoides. Síndrome de Turgut, poliposis asociada a tumores del sistema nervioso central. Y la poliposis adenomatosa familiar, que eso lo han visto en gastro, cuando tienes más de 100 pólipos, ¿no? En todo el trayecto, defecto genético del cromosoma 5, transmisión genética. Si no son tratados, el 100% de tus pacientes va a desarrollar cáncer. O sea, sí o sí tienes que tratarlos de manera correcta y precozmente. El tratamiento es, en esta poliposis, la proctocolectomía total más ileostomía terminal, o hacer una colectomía más una anastomosis ileorrectal con un reservorio, lo que le llamamos nosotros el pouch ileal. O sea, haces con un reservorio con el ilion terminal en forma de J, y lo unes hacia el recto para evitar, pues obviamente, las diarreas, porque imagínense, si sacas todo el colon, el paciente, solamente la conexión del intestino hacia el recto, pues todo el tiempo va a estar con diarreas el paciente, ¿no? Líquido, líquido y líquido, entonces es complicado vivir así también, ¿no? Bueno, otra patología, el cáncer de colon, ¿no? Tienes tumores en el colon, puede ser pólipos inicialmente, pólipo hiperplásico, pueden ser pequeños y no son premalignos, el pólipo amartomatoso en niños no premalignos, pólipo inflamatorios que son grandes también no son premalignos, los pólipos neoplásicos como el adenoma, el tubular, el túbulo velloso o el velloso, que estos sí tienen predisposición a la formación de un cáncer. Y de adenomas a carcinomas normalmente la progresión es de 10 años, por eso se hace seguimiento en este tipo de pacientes que tienen adenomas, se hacen colonoscopias pues cada 3 años, ¿no es cierto?, de manera ya rutinaria. El cáncer del colon y el recto es una afección cancerosa más común del tubo digestivo. En mujeres ocupa el segundo lugar, ¿no? En varones es el tercer cáncer más mortal del mundo, después del de pulmón y del de próstata. Casi siempre se ve una similitud en varones y mujeres, más en pacientes mayores de edad. Factores de riesgo para este tumor de colon, pues hay factores de riesgos ambientales como dietas altas en grasas animales, baja en fibra, la obesidad a la cabeza, enfermedad inflamatoria intestinal con colangitis esclerosante, otros factores como el consumo de cigarro, la radiación pélvica, la enfermedad de Crohn, envejecimiento de causa hereditaria, la poliposis también que hemos hablado, ¿no? El carcinoma colorectal hereditario no polipósico, acá hay alteración del DNA. Han escuchado seguramente del síndrome de Lynch tipo 1, que es predominancia de cáncer de colon proximal y incremento del cáncer sincrónico. Ahí, ¿qué significa cáncer sincrónico y metacrónico? La diferencia, ¿no? Sincrónico es en una sola zona, cercana en el mismo lado, metacrónico puedes tener en varias zonas, digamos el colon izquierdo, colon derecho, ¿no? Es la diferencia. El síndrome de Lynch tipo 2 es un cáncer familiar con alteración del cromosoma 5 y 15, que se asocia a incremento del cáncer de endometrio, ovario y mama. Y tienes para esto los criterios de Amsterdam 3, que al menos 3 familiares con cáncer asociado a este carcinoma tiene que tenerlo, un familiar de primer grado afectado, al menos un caso antes de los 50 años y que sea descartado la poliposis adenomatosa familiar. La anatomía patológica es el diagnóstico, pues obviamente definitivo, porque tú puedes tener un diagnóstico preoperatorio, pero la patología te va a dar, ¿no es cierto?, la estirpe e incluso el estadiaje, ¿ya? Si tienes un adenocarcinoma, más a la cabeza 97% de los casos del resultado de la patología. La localización más frecuente es en el lado izquierdo, del recto sigmoides. Puedes tener un tipo macroscópico, puede ser polipoideo, ulcerativo, anular, infiltrativo difuso y formas coloides, y las lesiones sincrónicas un porcentaje más alto que las metacrónicas. La localización, estamos diciendo, más en el recto sigmoides, en el lado izquierdo con más frecuencia, luego en el colon ascendente ciego 25, en el transverso menos y en el descendente mucho menos.
La clínica de estos pacientes pueden ser variados, ¿ya? Normalmente en el cáncer de colon derecho los pacientes debutan con un síndrome anemizante, o sea, hay sangrado microscópico, hay dolor, tumoración en cuadrante inferior derecho y anemia. Y en el lado izquierdo debutan con cuadros obstructivos, ¿no? Hay cambios en el ritmo evacuatorio, sangrado macroscópico, obstrucción intestinal y una tumoración palpable en cuadrante inferior izquierdo. Diagnóstico hay que hacer siempre un examen físico más tacto rectal, obviamente la colonoscopia más biopsia, el diagnóstico definitivo, puedes tener radiografía contrastada, tomografía para el estadiaje, la paroscopía o marcador, el CEAL, el antígeno carcígeno, carcino embrionario, más se hace no para el diagnóstico, sino para el seguimiento y el pronóstico de estos pacientes. Radiografía contrastada se ve pues lo que se llama el corazón de la manzana, ¿ya? Una estenosis con irregularidades, defecto de relleno, un carcinoma de cirro, lesiones ulcerativas o lesiones polipoideas puedes encontrar. En la tomografía encuentras una tumoración, obviamente, bien marcada, intra o extraluminal, normalmente se ve algo difuso, puedes encontrar ganglios, líquido libre, metástasis cuando es casos mucho más avanzados. Y la clasificación TNM de esto, entonces vemos que el T1 es cuando hay invasión de la submucosa, el T2 cuando hay una invasión de la muscular propia sin sobrepasarla, el T3 invasión de la serosa o grasa pericólica, el T4 una invasión de órganos adyacentes y o cavidad peritoneal. El N0, ausencia de ganglios. El N1, hay afectación de 1 a 3 ganglios, a diferencia de lo que hemos visto en el estómago. El N2, afectación de 4 a más ganglios cercanos. El M0, no hay metástasis a distancia. El M1, sí hay metástasis a distancia. Las vías de diseminación de esta lesión es diseminación linfática, ¿no? A la cabeza, diseminación directa por continuidad, diseminación hematógena. En primer lugar, la zona de metástasis va a hígado, luego pulmón, hueso, cerebro. O una siembra peritoneal con carcinomatosis, ya el tratamiento es básicamente paliativo. El tratamiento, entonces, la resección del tumor tiene que tolerarse un margen, realizando más o menos con un margen tumoral de 5 centímetros. Acá, a diferencia del tumor de intestino delgado, hemos dicho que tienes que tener un margen más largo porque tienes más intestino, hasta 10 centímetros normalmente. En cáncer de colon tienes un margen menor de 5 centímetros. En el recto es mucho menor todavía cuando lo veamos, la siguiente clase. Hay que incluir linfadenectomía. En el estadio 1 y 2, cirugía sí o sí. En el estadio 3, cirugía más quimioterapia. En el estadio 4, ya cuando ya hay metástasis y demás, solamente quimioterapia paliativa. Entonces, de acuerdo a la zona donde tienes la lesión tumoral, vas a hacer un tipo de cirugía. Si tienes un cáncer en el ciego, en el lado derecho, en el colon derecho se hace una hemicolectomía derecha. Si tienes un cáncer en el ángulo esplénico, en el ángulo hepático, una hemicolectomía derecha ampliada hasta la mitad del transverso. Si tienes un cáncer en el colon descendente, haces una hemicolectomía izquierda. Si tienes un cáncer en el colon transverso, una hemicolectomía derecha ampliada hasta el tercio superior del colon descendente. Si tienes un cáncer en el ángulo esplénico, una resección del colon transverso ampliada a colon derecho. ¿Ya? O sea, todo el transverso, parte del izquierdo y casi todo el derecho. Y un cáncer en el sigmoides, básicamente solamente el mismo sigmoides, por la diseminación y la irrigación que tienes en esa zona. El seguimiento de estos pacientes hay que hacer un control cada 3 meses por los 3 primeros años y después cada 6 meses durante los 2 siguientes años. La primera colonoscopia postquirúrgica es a los 6 a 12 meses postcirugía, luego cada año, y hacer el seguimiento con el marcador CEA cada 3 meses. Y las complicaciones de cirugía de colon pueden ser muchas, ¿no? Básicamente estas, lo que se ve de dehiscencias. Acá lo que llama la atención, este paciente me ha tenido una cicatriz mediana previa y le hacen una cirugía, una subcostal derecha grande, ampliada, en la cual pues se ve fístula estercorácea, una peritonitis estercorácea, se ve abierto la anastomosis. Acá lo mejor es una cirugía supraumbilical mediana, grande, para poder tener buen acceso a esta herida, pues no sabemos por qué han usado ese abordaje. O necrosis, acá por ejemplo es un paciente que tenía un tumor de colon, pero ya había fistulizado hacia el ombligo, hacia la piel, entonces ya la secreción tumoral, el tejido tumoral ya había sobrepasado y estaba saliendo hacia el exterior con sangrado, con hemorragia. Ya casos muy avanzados, muy complicados. Ok, no sé si alguien tiene alguna duda o comentario, chicos, si no ya terminamos. A ver. ¿Alguien de esta última parte? Ya. Ok.
Muy bien, si no hay más, estamos terminando. Nos falta la siguiente clase, recto, ano y después hígado. La subsiguiente. Dos clases más nos faltan. La tercera, de acá a 3 semanas, tendríamos un segundo seminario, así que vayan preparándolo de una vez, con tiempo, bien. Y después del seminario viene la segunda evaluación, como está programado en nuestro cronograma. Ok, listo chicos, cualquier cosa estamos en comunicación, cuídense.